Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo encuentro de Servimedia y vamos a hablar de la revolución del teletrabajo, de cómo combinar lo presencial y lo virtual. Perdonen por estos minutos de retraso, pero a veces que el directo nos obliga a ello. Como siempre, para empezar estos encuentros voy a dar la palabra a Fernando Riaño, presidente de Servimedia. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Buenas tardes, José Manuel. Gracias por la presentación, gracias a todo el equipo de Servimedia también por la organización de esta jornada, de esta mesa, y gracias especialmente también a nuestra invitada Pilar López, presidenta de Microsoft España, Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social 11, para hablar en esta sesión de la revolución del teletrabajo, de cómo combinar lo presencial y lo virtual. Creo que este espacio, esta agencia, Servimedia, es un sitio perfecto, idóneo para hablar de esta revolución del teletrabajo. Igual que Servimedia hace más de 30 años, creo que consiguió revolucionar, cambiar el modelo en el ámbito de la comunicación, del periodismo, y confirmar también que las personas con discapacidad podían ser parte de este sector, y en una agencia con un modelo singular, y además conseguir, gracias a Servimedia, insisto, que lo social hoy sea parte de la agenda o tenga una visibilidad y una perspectiva pública, y todos conozcamos mucho más de lo social gracias a esa revolución en la información, revolución en los medios, y hoy hablamos aquí de la revolución del teletrabajo. Insisto, gracias a todo el equipo que lo ha hecho posible, gracias a nuestra invitada, presidenta de Microsoft, y gracias, José Manuel, por tu presentación. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Pues nada, vamos a empezar con Pilar López, presidenta de Microsoft España. Pilar, buenas tardes. Buenas tardes y gracias, Fernando, gracias a Servimedia, Alberto, José Manuel. Es un verdadero lujo estar aquí esta tarde con vosotros, desde casa, pero con vosotros. Muy bien. Vamos a saludar también a Alberto Durán, vicepresidente del Grupo Social 11. Buenas tardes, Alberto. Alberto, el micrófono me imagino que habrá que activarlo. Ahora entrará. Alberto. No sé qué pasa, que no. Algo debe estar ahí ocurriendo. Bueno, Pilar, te decías que estabas trabajando desde casa. ¿Cuál es la situación ahora mismo en Microsoft? ¿Estáis teletrabajando o la mitad? Sí, yo creo que en gran medida estamos teletrabajando. Ir a la oficina es algo que por las circunstancias que vivimos hemos establecido como voluntario, y vamos a darle además un horizonte temporal, ¿no? En estos momentos creemos que por lo menos hasta el verano va a ser voluntario. O sea, no vamos a obligar a nadie a estar en la oficina, eso por un lado. Y luego, por otro lado, dada la situación de alerta, de alarma, de reducir las interacciones sociales en la medida de lo posible y cumplir con las normativas y con las medidas que están en vigor, en la medida en la que podemos estamos teletrabajando, ¿no? Desde casa o desde cualquier sitio, pero sí, en gran medida todos estamos teletrabajando. Estábamos comentando al principio, antes de entrar aquí, que hemos dado un salto tecnológico en España brutal, ¿no? Desde marzo, si miramos los 6-8 meses, desde marzo hasta este mes de noviembre, y una gran ventaja son nuestras infraestructuras, ¿no? Me comentabas. Sí, yo creo que esto a todos nos pilló totalmente por sorpresa, ¿no? Creo que nadie estábamos preparados para una situación de este tipo. En España creo que tuvimos la suerte, y yo creo que esto es algo que muchas veces se ha comentado, ¿no? De tener unas infraestructuras que nos permitieron este movimiento al teletrabajo, este movimiento a hacer las cosas en remoto de una manera muy rápida. Y sobre eso lo que vimos fue un incremento récord, ¿no? A nivel mundial en el uso de la tecnología. Yo comentaba unos minutos antes de empezar nuestra experiencia en Microsoft, donde realmente vimos como un país como España, también otros países del sur de Europa, como el caso de Italia, pero en el caso de España vimos como el uso de tecnología durante esas semanas del confinamiento y más adelante se ponía al nivel de las grandes economías europeas, ¿no? Y sinceramente bromeábamos, yo es algo que no esperaba ver, ¿no?
y que me atrevería a decir que es una de las cosas positivas de toda esta situación tan difícil, que el uso de tecnología en un tiempo muy rápido, con unas infraestructuras excelentes, se puso al nivel de las grandes economías europeas. Hemos visto que ese nivel obviamente ha descendido ligeramente, pero se está manteniendo y creo que ahora el reto es, bueno, pues la digitalización, el uso de tecnología, que es algo claramente positivo, ¿no? Cómo lo llevamos a entornos que indudablemente, y bueno, creo que estamos todavía en una situación con muchas restricciones, pero entornos que indudablemente van a ser lo que nosotros llamamos entornos híbridos, donde unos estaremos en casa, otros estarán en la oficina, donde se viajará, pero no se viajará siempre. Entonces, en estos entornos es fundamental que el uso de la tecnología favorezca tanto a unos como a otros, ¿no? La flexibilidad y ese uso híbrido, y bueno, y ahí es donde estamos en este momento. Uno de los temas más importantes, yo creo que desde el principio ha sido el tema de la seguridad, ¿no? de todo este proceso. ¿Cómo lo habéis afrontado vosotros desde Microsoft? Pues me alegra mucho que me hagas esa pregunta, ¿no? Porque creo que, y esto yo lo decíamos antes de todo esto, ¿no? Y creo que desde Microsoft, y yo personalmente, ¿no? He sido muy vehemente en la digitalización es fantástica si la ponemos realmente al servicio de las personas, pero tenemos que asegurar que tenemos un entorno y unos mínimos de seguridad, ¿no? Porque la realidad del ataque, del ciberataque, es más una realidad que nunca, ¿no? Esto yo creo que ocurría antes de esta situación. En esta situación estamos hablando del teletrabajo, pero estamos hablando de muchos procesos en entornos industriales, por supuesto en entornos hospitalarios que se han digitalizado. Y se han digitalizado porque no había otra forma de hacerlos, ¿no? Y en esa situación el mundo del ciberataque yo creo que no se ha quedado parado, ¿no? Y hemos visto que la amenaza era, si cabe, todavía más cruda, ¿no? Y más atacando entornos muy sensibles en estos momentos, ¿no? Entonces, desde Microsoft, pues hemos, por un lado, tratado de ayudar a nuestros clientes, ayudar a nuestros partners, ayudar a las compañías que se veían en esa situación, ayudar, porque era lo que tocaba, pero también creo que hay, una vez que pasa la crisis, creo que hay una labor de concienciación y una labor de que a todos, yo creo que nos tenemos que convencer de que a la realidad del ciberataque hay que responder con tecnología, hay que responder con inteligencia artificial. Los recursos humanos en este ámbito son muy escasos, lo cual nos da una oportunidad, ¿no? A la hora de formar a gente y a la hora de tener profesionales preparados, pero hay que responder con tecnología y con inteligencia artificial. Y ese es nuestro mensaje, ¿no? No subestimar, porque realmente creo que si hay algo que se puede dar, ¿no? Puede dar al traste con todo esto, con todas estas ventajas de la digitalización, es el riesgo de ciberseguridad, que es más patente, está más patente que nunca. Otro asunto que sale sobre esta temática del teletrabajo es el asunto de la conciliación, ¿no? De conciliar el hombre y la mujer sin que se vea perjudicada el papel de la mujer, ¿no? Que pueda a lo mejor también relegarse a un segundo plano. ¿Cómo lo abordáis vosotros y qué opináis de este tema? Sí, no, yo creo que más el teletrabajo y en general, o sea, yo creo que en el momento en el que la tecnología se generaliza y la digitalización avanza, y en estos momentos, o sea, hemos visto un avance, ¿no? Probablemente lo que esperábamos en los próximos 2-5 años lo hemos visto en unos meses, ¿no? Entonces, de nuevo, riesgos, y tenemos el riesgo de la brecha digital, ¿no? En general. Y el que tiene acceso a la última tecnología y el que no lo tiene. Hasta ahora pues podía pasar desapercibido, en estos momentos se convierte en una barrera de difícil, ¿no? Que no puedes vencer si no es con tecnología. Y luego en el tema de la conciliación y el hecho de trabajar desde casa, ¿no? Y qué estamos viendo en esa situación. Bueno, pues estamos viendo que, como todos, a las dificultades y los problemas que de alguna forma estaban ahí, pero a lo mejor no los veíamos de manera, bueno, pues ahora se hacen mucho más
hace mucho más una realidad. ¿Cómo lo abordamos en Microsoft? Porque claramente esto lo vimos la gente que teníamos que cuidar de nuestra familia, que teníamos que trabajar, que teníamos que cuidar de nosotros mismos. Alberto, ¿hay ruido? No sé si queréis. Vale. Ahora, decía que se planteaba cuidar de ti mismo, de tu salud, como no ponerse malo, no tener el virus, tu salud mental. Por otro lado, cuidar de tu familia, porque los niños no estaban en el colegio, etcétera, etcétera. Y además, trabajar. Y todo en el mismo entorno y todo en unas condiciones para las que no estábamos preparados, ¿no? Entonces, como Microsoft, como organización, buscamos fórmulas para poder compaginar todo esto. Y yo siempre lo digo, o sea, hasta ahora yo creo que nunca habíamos tenido que establecer prioridades tan claras y tan explícitas. Y lo primero que tuvimos que hacer es decirle a todo el mundo en la organización que lo primero era cuidar de ellos mismos, su salud, lo primero, por encima de cualquier otra consideración. Después, la de los suyos, la de su equipo. Era importantísimo que cada persona, cada manager, chequeara todos los días cómo estaban sus reportes directos. Y esto es algo que en un entorno tradicional no teníamos por qué hacer. Ahora lo teníamos que hacer. Luego había que estar con los clientes y con los partners y estar con ellos sin ninguna consideración comercial. Había que estar ahí para lo que hiciera falta. Y luego, por último, había que gestionar un negocio de la mejor manera posible, ¿no? Y esto lo tuvimos que establecer de manera explícita y jamás pensamos que teníamos que ser. O sea, decirle a la gente que se preocupara por su salud o la de los suyos, pues era algo como que ya teníamos. Y en ese preocuparse por su salud y la de los suyos, como organización hicimos cosas pues que no, hasta ahora no hacíamos, ¿no? Pues el bloque central de la comida, ¿no? De 1:30 a 3:30, pues decidimos no poner ninguna reunión y que desde mi agenda convocásemos a todo el mundo para que el calendario estuviera bloqueado y ese tiempo era para dedicárselo a los tuyos, ¿no? Y eso en un contexto en el que creemos en la flexibilidad, en que cada uno trabaja desde donde quiere, se organiza su horario. Esto no es un horario que cumplir, esto es un trabajo, unos objetivos, pero sí que tuvimos que hacer cosas de ese tipo para favorecer esas prioridades. Y en términos de conciliación, ese tipo de medidas las haces tanto para los hombres como para las mujeres, por supuesto, con lo cual de alguna forma estás contribuyendo a ese reparto de tareas mucho más razonable dentro de las casas, ¿no? Y esa es una medida, pero quizás el tema es cómo tener eso en mente en todo momento, ¿no? Ahora evolucionamos, estamos en una fase distinta, los niños ya están en el cole, afortunadamente, y es distinto, pero llevamos ya 7, 8 meses en esta dinámica, ¿no? Y eso, y la incertidumbre, y entonces, de nuevo, hay que buscar fórmulas de ayudar y de favorecer dinámicas que nunca hubiésemos pensado, ¿no? Alberto, a ver si ahora te podemos escuchar bien, que teníamos un problema con el micro. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, José Manuel. Que estaba comentando con Pilar lo del teletrabajo. Cuéntanos cómo lo está haciendo el Grupo Social 11. Hay parte presencial, parte también, me imagino que virtual. ¿Cómo se está haciendo? Sí, estamos en lo que decía antes Pilar, en entornos híbridos, ¿no? En donde la gente está parte del tiempo en la oficina, parte del tiempo en casa. Bueno, no nos olvidemos que tenemos una actividad principal del Grupo Social 11, que es la venta de productos de juego responsable en la calle, de loterías responsables en la calle, que esa no admite teletrabajo. Y luego también en el Unión tenemos muchos sector servicios, ¿no? Y luego en la propia 11 también muchas personas que tienen que estar prestando servicios directos a las personas, ¿no? En residencias, en lavanderías industriales, en seguridad, en limpieza. Entonces estos trabajos no admiten teletrabajo. Esa es una de las cuestiones importantes que la propia evolución tiene que determinar, que no haya una discriminación respecto a un tipo de trabajo, una tipología de trabajo física a una tipología de trabajo que se puede ejercer en teletrabajo, ¿no? Y que yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Pilar, que incluso en la modalidad de teletrabajo donde se puede hacer, hay que ir a entornos híbridos en donde las ventajas del teletrabajo aportan ventajas, pero en donde los inconvenientes
digamos, no compensan negativamente a las ventajas, ¿no? Es decir, la ventaja de poder captar talento independientemente de la localización geográfica del talento, la oportunidad de poder incluso tener gente que trabaje desde lo que decimos la España vaciada, ¿no? Que tiene que ser la España vaciada pero conectada, ¿no? Tanto digitalmente como con medios de comunicación, porque algunos días sí que tendrán que desplazarse, ¿no? Claro, si la gente no se desplaza, pues generamos también hay una ventaja, menores costes de transporte, menos contaminación, etcétera. Pero originamos efectivamente también, si se hace el 100%, si no es híbrido, originamos un aislamiento, originamos también una pérdida de identidad de la empresa en la que trabajas. Es verdad que si vamos a modelos en donde las personas trabajen para varias empresas, pues quizás esto tenga más sentido, pero en el momento actual y en donde estamos trabajando, pues es importante, sobre todo para aquellas personas que se incorporaron recientemente, pues que haya una cultura institucional que esa se vive mejor en espacios físicos donde podamos conectarnos, ¿no? Evidentemente lo hemos tenido que hacer, hemos tenido que optar por ese modelo híbrido donde las personas se alternan, están en la oficina, están en casa, porque tenemos que tener menos gente en el lugar de trabajo, porque tenemos que compartir menos espacios comunes. Pero es importante también algunos aspectos como es la formación previa para poder utilizar estas herramientas, la accesibilidad. Perdóname, José Manuel, que lo diga estando en esta casa y teniendo a Pilar, ¿no? Que Teams también, ellos tienen una herramienta magnífica dentro del entorno Windows, que es Teams, que han hecho un esfuerzo importante. Pues tenemos que tener herramientas accesibles, ¿no? En la que la gente tenga la formación adecuada para que aproveche ese rendimiento, ¿no? Por lo tanto, yo creo que el modelo es híbrido, el teletrabajo ha venido para quedarse, pero no solo el teletrabajo. O sea, el trabajo tiene que convivir con otras formas de trabajo, digamos, en coincidencia física. Y desde luego lo que tenemos que estar acostumbrados también es a gestionar un talento que está distribuido, ¿no? Que está en parte en casa, está en parte en la oficina, que no le vamos a poder tener físicamente a todo junto, pero que vamos a tener unos sistemas de control, de seguimiento, de aprovechamiento, de interacción diferentes, ¿no? Pero que en espacios, en momentos concretos también vamos otra vez a poder pues disfrutar de las ventajas de la oportunidad física, ¿no? Y justamente con esta oportunidad tanto física como no física, como virtual, lo que se reclama, por ejemplo, desde el CERMI es que no haya ninguna discriminación por razón de discapacidad, ¿no, Alberto? Efectivamente, si tenemos herramientas que no son accesibles, efectivamente, si le permite a las empresas que puedan hacer un seguimiento, un control de la capacidad de trabajo de la persona que está teletrabajando, pero no tenemos en cuenta que esa persona tenga la formación adecuada, tenga una herramienta accesible, o sea, una persona que tenga una discapacidad que le impida alguna circunstancia concreta en ese entorno laboral, pues eso estaremos cometiendo un error. Entonces, el CERMI efectivamente lo que ha pedido es que se tenga en cuenta la accesibilidad en los entornos, que se tenga en cuenta la formación, que es una oportunidad para crear empleo para personas que tengan una discapacidad física y tengan una deficiencias en la movilidad, problemas en la movilidad, en el uso del transporte público, que a veces no es accesible, etcétera, etcétera, pero que lleva consigo también que tenemos que tener pues un cuestionamiento claro de que esa situación de trabajo de esa persona con discapacidad no le supone un deterioro, ¿no? En todo caso, yo que sí quisiera comentar dos cuestiones que me parecen fundamentales, ¿no? El que estemos en casa, y voy en el modelo híbrido perfecto, pero en un modelo puro de teletrabajo, pues al final perderíamos también, aparte del acercamiento, esa proximidad, perderíamos también la propia vida en la calle, ¿no? O sea, si nadie sale de casa para ir a trabajar, pues ¿qué hacemos en la calle, no? Nosotros ni venderíamos productos de juego, ni habría hostelería, la gente no vendría a España, perdóname, porque seríamos un sitio bastante horroroso, ¿no? Para vivir y para estar, ¿no? Por lo tanto, la vida en la calle, hablo ahora independientemente de las restricciones que tengamos ahora temporales, es un elemento que aporta valor a las personas, ¿no? Y que aporta valor a la vida en sociedad, ¿no? Y por otro lado, los problemas que no son visibles no se arreglan, ¿no? Y por lo tanto, en España tenemos un elemento diferencial, es que tenemos, por ejemplo, entre otras cosas, 19.000 personas con discapacidad que todos los días viven de la calle, ¿no? Y por lo tanto, viven de la calle legalmente, con un trabajo duro, pero retribuido razonablemente, ¿vale? En unas condiciones de trabajo dignas. Entonces, por lo tanto, tenemos que poder tener la oportunidad de la gente con discapacidad de poder estar en la calle, de poder pasar por la calle, de poder coger el coche, el transporte público, etcétera, etcétera. Si no, vamos a retroceder seguro en la accesibilidad del transporte público, vamos a retroceder sin duda en la accesibilidad de la vía pública y por lo tanto, porque si nadie lo usa, pues mira, chicos, lo vamos a dejar para aquellos que se puedan permitir ese lujo. No, tenemos que reivindicar
que la accesibilidad sea un elemento global, que podemos ir a un modelo de teletrabajo híbrido en donde no todos los trabajos además pueden hacerse desde una modalidad de trabajo a distancia a través del teletrabajo, pero que sí que podemos, que en ese modelo híbrido podemos coger lo bueno del teletrabajo y dejar lo malo, que sería de estar permanentemente en casa y de no poder salir a la calle o de no tener motivos para salir a la calle. Bueno, ya hay preguntas del público que nos están llegando y preguntan, por ejemplo, por la ley del teletrabajo, ¿no? ¿Qué les parece, qué oportunidades tiene y qué riesgos tiene, Pilar, desde tu punto de vista? Pilar, el altavoz. Lo tiene ahora. Ahora, digo que lo veremos, decía que lo veremos, oportunidades y riesgos lo veremos cuando volvamos a una situación mucho más normal, a la que no tengo ninguna duda de que volveremos. Yo creo que esa es la primera idea, ¿no? Bueno, yo creo que regular algo que está pasando en unas circunstancias tan excepcionales, pues siempre tiene muchos riesgos, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo somos capaces de que esos riesgos no se materialicen. A mí, coincido totalmente con lo que comentaba Alberto. O sea, yo creo que ese ha venido para quedarse. O sea, va a haber mucho más teletrabajo que había, sin lugar a dudas, porque tiene aspectos muy positivos y yo creo que todos los que has comentado, pero incluso el de que somos un país muy atractivo para teletrabajar y lo estamos viendo cómo hay ciudades desde las que se teletrabaja para el resto de Europa, ciudades españolas. Creo que eso, la regulación tiene que buscar el hacerlo atractivo y eso creo que va a ser una de las cosas que se van a quedar, pero luego es verdad que vamos a volver a una situación mucho más híbrida, sin lugar a dudas, en la que el teletrabajo pues, va a ser un porcentaje y va a ser un porcentaje que nos va a dar flexibilidad. Y yo creo que el valor a preservar y el valor a proteger aquí es esa flexibilidad y que en el modelo de Microsoft creíamos muchísimo en ella antes de esta situación, creíamos que era fundamental para poder atraer talento, creíamos que era fundamental para poder conciliar, veíamos un montón de ventajas. Bueno, pues creemos que eso va a seguir, ¿no? Y ese concepto de flexibilidad del trabajo no es un lugar, sino es algo que haces, algo que te realiza, algo ¿no? que unas veces haces en la oficina, unas veces haces en un recinto, otras veces no. Yo creo que eso es lo que queremos proteger y lo que queremos potenciar, ¿no? Ese concepto de flexibilidad. Entonces yo creo que con eso en mente, pues tenemos que buscar que efectivamente se convierta en una oportunidad y no en riesgos que se materialicen y que no sea algo que no nos diferencie como país de manera, ¿no? que sea una restricción, sino que nos diferencie de manera positiva y que favorezca esa flexibilidad que yo creo que va a ser un valor al alza en una situación de mucha más normalidad, donde nadie tiene la bola de cristal, pero yo creo que vamos a volver a las oficinas porque nos gusta estar con la gente, porque hay muchas ventajas de esa vida en la calle y de ese componente social que tiene el trabajo, sin duda. Hay muchísimas ventajas y lo echamos muchísimo de menos, y cuando hemos preguntado y hemos encuestado a empresas en toda Europa, cuando encuestamos a nuestros empleados, vemos que eso es algo que va a volver, pero como digo, que pueda ser un componente de diferenciación positivo para España y para las empresas españolas. Alberto, ¿tú qué opinas sobre la ley? Bueno, yo creo que la ley, creo que la ventaja de la ley es que se ha tramitado, como decía Pilar, en un momento, si queréis, muy especial, el decreto, pero que se pasa a las Cortes, por lo tanto creo que va a dar tiempo a analizarla con más detalle, y creo que la ventaja de la ley es que deja un marco muy abierto para que se regule en la negociación colectiva. ¿No? Yo creo que los agentes sociales, el empresario, los sindicatos van a poder adaptar el marco legal que se establece, pues sí, pues una modalidad de trabajo, la tecnología, si hay un 30% de la jornada mínimo y durante 3 meses o más, pero eso, adaptarlo en cuanto a la distribución de costes, en cuanto a cómo regularlo, etcétera, a la negociación colectiva. Por lo tanto, los agentes sociales
en cada emplazamiento laboral, en cada empresa, van a poder tener la oportunidad de ajustar esa realidad legislativa a la situación concreta de la empresa. Creo que sí que es importante, y así se recoge en la ley, que no haya una vulneración, que no haya una minoración de derechos de la gente que teletrabaja, ¿vale? Y que sí se ponga en los medios adecuados para que el teletrabajo se pueda realizar en las circunstancias idóneas y con el seguimiento por parte de la empresa, pues que se entienda razonable, ¿no? Pero creo que es un acierto, que se deje en manos de, que se delegue, por decirlo así, en la aplicación práctica de la ley, que será en la interpretación que haga en cada caso el comité de empresa, en cada caso los líderes, los representantes de los trabajadores y la empresa, ¿no? La verdad es que, fijaros, hemos la mayor crisis que hemos vivido casi, bueno, todos los que estamos en esta reunión seguro, porque no tenemos edad para haber vivido otra más grande, pero creo que hemos aprendido a ir a trabajar sin ir a la oficina y hemos aprendido a gestionar una situación muy complicada desde casa, ¿no? Y eso es una realidad que no nos podíamos imaginar hace unos meses y que, por lo tanto, mal haríamos de tratar de regularlo todo, de precisarlo todo, todas las concreciones, en un momento en donde, efectivamente, como dice Pilar, esto tiene que reposar un poquito, ¿no? Tiene que reposar un poquito, y yo creo que es buena. Yo creo que el Ministerio de Trabajo haya estado muy inteligente, y creo que ha hecho una buena delegación con los agentes sociales que me parece muy positiva. Bueno, como digo, hay distintas preguntas del público. Hay una muy pertinente de Sabina Lobato, que te pregunta, Pilar, y dice: ¿en qué competencias crees que tenemos que formar a las personas con discapacidad para estar preparadas y así encajar en los entornos de trabajo con un alto componente del teletrabajo? Gracias por la pregunta. No lo había pensado así. Yo creo que, y oí a Alberto con mucho cuidado, yo creo que de esta situación yo creo que también salen cosas positivas, ¿no? en términos de accesibilidad desde el punto de vista de la tecnología. Para nosotros como compañía es fundamental. Y de verdad que creo que todos creemos que es fundamental y estamos poniendo muchísimo foco y realmente diseñando tecnología accesible para el billón de personas en el mundo con algún tipo de discapacidad y no para el resto, porque creemos que si diseñamos para esa minoría, respondemos a las necesidades de todo el mundo, ¿no? Entonces creo que estamos poniendo mucho foco ahí. Pero es verdad que de esta situación estamos aprendiendo muchísimo y cosas de las que probablemente no nos habíamos dado cuenta, ¿no? Entonces yo creo que es una gran oportunidad. Creo que, yo lo pensaba mucho más como el aprendizaje para poder hacer aquellos checks que tienes que hacer para asegurar que lo que estás haciendo es accesible, ¿no? Por ejemplo, yo hoy no llevo cascos, pero claramente si yo llevara cascos eliminaba ruido de entorno que da una experiencia mucho mejor para una persona con discapacidad, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, que son muy pocas cosas, 3, 4, 5 cosas, que si las tienes en cuenta de manera sistemática, consigues, por supuesto, con una tecnología mucho más accesible, consigues el que la experiencia sea realmente inclusiva. Yo creo que merece la pena poner el foco ahí. En una empresa como la nuestra, poner el foco en diseñar para la minoría, y lo digo de esa forma porque creo que así respondemos a las necesidades de todo el mundo, pero luego creo que hay una serie de cosas pequeñas que hay que tener en cuenta para conseguir una experiencia mucho más inclusiva. Y ahí creo que no nos equivocamos seguro. Pensando en la pregunta que me hacías, que sinceramente no lo había visto de esa forma, yo creo que aquí es me atrevería a decir que no hay una diferencia. Creo que aquí estamos, para este entorno de incertidumbre, de flexibilidad máxima, de híbrido, en todo lo que significa ese. Pues creo que ahí estamos todos, yo creo, en el punto de partida, ¿no? En poner a la persona en el centro, en ser muchísimo más empáticos que éramos, porque simplemente el hecho de tener a todo el mundo en la misma sala
te da un nivel de empatía que a través de las pantallas pues es muy complicado. El quién está hablando en esta reunión, somos 7 y hablan 3 y siempre son los mismos los que hablan, pero como vamos muy rápido no nos preocupamos de los 3 que no han hablado, por qué no han hablado, y a lo mejor es cuestión de preguntarles o al principio de la reunión los minutos que siempre se nos iban en chequear qué tal estás, qué has hecho, de dónde vienes, eso no existe. Introducir esos minutos, ¿no? De nuevo, el estar con todos tus reportes directos constantemente. O sea, yo creo que esas son capacidades, prácticas en las que me atrevería a decir que todos tenemos que poner mucha atención, porque realmente marcan la diferencia y tienen que marcar la diferencia, porque la situación que vivimos y a la que vamos es claramente diferente. Pero en accesibilidad yo el foco creo que merece la pena ponerlo en ese qué tenemos que hacer todos en donde estemos, en lo que hagamos, en lo que sea nuestro ámbito de actuación, para buscar una experiencia lo más inclusiva posible. Y creo que son 3 o 4 cosas dependiendo del entorno. No sé si, Alberto, quieres añadir algo en esta pregunta que nos hacía Sabina. Bueno, yo creo que efectivamente ahí la verdad es que Pilar, ellos tienen una visión muy privilegiada, ¿no? de dónde está el entorno laboral del futuro, de dónde están, por dónde van los puestos, cómo se están adaptando los puestos de trabajo, cómo están transformando, y creo que sí que es importante que pensemos en que las personas no van a realizar los mismos trabajos ni de la misma manera que lo están haciendo ahora dentro de unos pocos años, ¿no? Y por lo tanto creo que hay todo lo que podemos anticipar para darle a las personas capacidades, mejores capacidades, ¿no? Para afrontar el trabajo dentro de poquito, de ya, pues es una ventaja, ¿no? Ojalá pudieran anticiparlas, ojalá esa flexibilidad que tiene la empresa, que tiene la persona, la tuvieran también las universidades, la tuvieran también los colegios, ¿no? La tuvieran también las propias administraciones, para ir adaptando todos los requerimientos legales y todas las metodologías formativas, pues para que las personas fueran realmente engancharan con las necesidades que va a requerir el mercado laboral, pues mañana ya, la semana que viene. Hay una pregunta aquí muy interesante. Es un poco larga la pregunta, pero merece la pena, que nos hace José Luis Saedo, presidente de FIAPAS, que habla sobre educación. Yo también os quería preguntar sobre la educación, ¿no? Es un poquito larga, pero merece la pena. Dice, en el primer confinamiento se compartió el teletrabajo con la educación de menores, que al final sus padres fueron los que estuvieron con ellos todo el día en casa, ¿no? Pero claro, ocurrió una paradoja, ¿no? Que no todas las familias disponían de tecnología ni de equipamiento para estar conectados simultáneamente, ¿no? Y ahí pregunta qué pueden hacer las empresas en ese aspecto. Dice que eso lógicamente no está regulado. Y por otra parte está el tema del profesorado, ¿no? Tanto el profesorado como el material educativo, incluso las plataformas, no son accesibles por un lado a personas con discapacidad, y además hay que desarrollar la tecnología a esos profesores que tienen a los alumnos como futuros ciudadanos que trabajarán en un momento determinado. Esas dos posibilidades, ¿cómo lo veis los dos, Pilar y Alberto? Por un lado, lo que es la educación, el material, la formación y la accesibilidad de esa formación. Bueno, yo creo que Alberto lo ha tocado, y de nuevo también no puedo estar más de acuerdo. Yo creo que la educación, la escuela, la universidad, yo creo que en términos de accesibilidad todavía hay muchísimo camino que recorrer, ¿no? Y quizás ahí es donde la pregunta va directamente ahí hay que poner muchísimo foco, ¿no? Porque creo que las empresas queda mucho por hacer, pero creo que entre otros, o sea, creo que el trabajo que Alberto, que el Grupo Social 11, que habéis hecho, yo creo que nos ha llevado a un punto mucho mejor, pero yo creo que en la educación todavía queda muchísimo por hacer, y me parece fundamental el que el aula también sea un entorno inclusivo, el que las herramientas sean inclusivas, la tecnología donde jugamos un papel fundamental, pero creo que en general, o sea, incluso el diseño del aula, o sea, creo que hay muchos aspectos donde creo que todavía nos queda mucho por hacer, y creo que creo que no se le puede pedir a las familias. O sea, creo que este es un tema donde los responsables de educación tienen que poner muchísimo foco, y este es el momento perfecto para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa es una. Esa situación que comentas, y otra vez volvemos a la brecha digital, ¿no? Y que se puso de manifiesto entre, ¿no? Cuando
cuando tus hijos podían seguir la clase desde casa a los 2 días y no pasaba nada, y aquellos que no podían hacerlo, o las familias que no tenían dispositivos para hacerlo, ¿no? Entonces creo que también, de nuevo, o sea, creo que aquí el papel de las administraciones es clave. Nosotros en esos momentos, yo creo que trabajamos con todas las administraciones porque la educación pública, bueno, era fundamental, ¿no? Poder responder en términos de accesibilidad, pero también en términos de movilizar, llevar el aula a casa. En muchos sitios, en el caso de en la Comunidad de Madrid, llevamos a 650.000 estudiantes y profesores a Teams en cuestión de días, ¿no? Con lo cual también se puso de manifiesto que era algo posible, algo que se podía hacer. Y bueno, las administraciones ya tienen en marcha desde el Ministerio de Educación y con las comunidades autónomas procesos para poder llevar dispositivos a aquellas personas que no tienen dispositivos, que se vio también que eran un número relevante, ¿no? Entonces creo que bueno, por varios ángulos se está actuando. Creo que el papel de las empresas va hacia esa flexibilidad, crear ese entorno de flexibilidad que creo que es lo que favorece que los padres en una situación como de este tipo puedan estar al lado de sus hijos, ayudándoles, apoyándoles, pero creo que toca desde el punto de vista de las administraciones enfocándose en esos 3 aspectos que decía. Alberto. Bueno, yo creo que aquí hay muchísimos temas importantes, ¿no? Los medios técnicos, pues evidentemente. Nos hemos encontrado un momento, ha sido de un día para otro y nos hemos encontrado a veces con que había una mejor calidad de la red, ¿verdad?, en un autobús público que en un colegio o que en un hogar, ¿no? Bueno, pues o en un entorno laboral, ¿no? Bueno, eso es que nos ha pillado el toro, pero bueno, creo que se ha reaccionado rápido, creo que ha habido mejoras importantes y creo que los colegios, sinceramente, en este verano han hecho un trabajazo impresionante, seguramente no con todos los medios del mundo, para poder estar preparados para lo que podía ser un confinamiento o lo que sería teleformación, o sea, la formación en modo virtual, ¿no? Creo que la verdad es que fue un esfuerzo muy relevante por parte de todos. Profesores, bueno, pues a ver, yo creo que aquí, sin discriminar por edad, pero no es lo mismo un nativo digital que quien no lo es por edad, no es lo mismo una persona de 60 años que está de profesor y que es magnífico profesor y que hay que poder aprovecharle al máximo, pero los colegios, si se meten una tecnología y se meten unas dinámicas digitales, pues necesitan también tener profesores que puedan incorporar esas dinámicas al colegio, ¿no? Y que también sean capaces de aprovechar con esas dinámicas digitales los conocimientos incuantificables que tiene ese profesor de 60 años que sabe muchísimo de su materia, pero que a lo mejor no ha nacido con la digital, ¿no? Yo no soy un nativo digital y tengo 50 años y la gente que tiene 60, pues entiendo que lo tendrá un poquito peor, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí tenemos un trabajazo importante, ¿no? Y luego, efectivamente, hay un problema en las plataformas de los colegios, dependemos mucho de las plataformas para los deberes, para la evaluación, para el contacto con los padres, ahora para las tutorías. Claro, si eso no es accesible, pues tenemos un problema importante. Yo creo que hay empresas como Microsoft las que han hecho un trabajazo espectacular y desde la prioridad que tienen como máximo, tanto en la cabeza de Microsoft España con el caso de Pilar, como cuando estuvo aquí su CEO a nivel mundial, su presidente, pues el compromiso con la accesibilidad, no ya pensando en estas circunstancias actuales que tenemos, ¿no?, sino en general, ¿no?, como un desarrollo de una tecnología que tiene que llegar a todos, pues yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y luego, más tecnología, más medios, más formación y más uso ético de la tecnología, ¿no? Porque también, si repartimos dispositivos a todo el mundo, pero los dispositivos, de luego, son súper buenos, súper fenomenales, pero alguien, aprovechándose de que esa tecnología está distribuida, puede tratar de hacer uso de esos canales y de esa distribución para otras cosas que no son buenas, ¿no? Y por lo tanto, creo que aquí también tenemos que apoyar, lo decía antes Pilar de alguna manera, la seguridad y también el uso racional, el uso adecuado de la tecnología, ¿no? Que los chavales no tengan ahí accesos a cosas que no son los que deben de tener y que tengan un control. Desde luego los colegios, poner a disposición de los alumnos material tecnológico y no responsabilizarse del uso que hagan de ellos
además de con los padres, o sea, corresponsabilidad con los padres, pues no sería lógico. Lógico es que el que los chavales se metan en el mundo digital no significa que los padres y los colegios tengamos que abstenernos del control, porque igual que no hablemos de nuestro hijo qué hace en la calle, tampoco lo tenemos que hacer cuando está no en la calle, sino en una aldea global que es la aldea digital, ¿no? Y por lo tanto, ahí también tenemos que ser corresponsables. El tener a nuestro hijo solo con el ordenador de habitación no es, o sea, tenemos que acostumbrarnos que eso tiene que ser un elemento también que necesita la supervisión de los padres, obviamente adaptada a la edad de los chavales, ¿no? Hay una pregunta aquí muy interesante, que también la tenía yo apuntada, que es Ignacio Babé hace referencia a los hábitos culturales, ¿no? Él dice, ¿cómo vamos a cambiar los hábitos culturales de una organización que trabaja en presencial, como lo típico de tomar un café juntos, o por ejemplo nosotros en la redacción, ¿no? que compartimos ideas e intercambiamos opiniones entre nosotros? ¿Cómo se cambia ese sistema con una nueva forma de teletrabajar y mantener unas relaciones profesionales permanentes? Pilar. Pues te diría que en la situación en la que estamos, en la situación que hemos vivido, lo hemos tenido que cambiar. Y hemos, no sé, pues cada uno tiene sus fórmulas, ¿no? Pero los cafés virtuales, la cerveza virtual, recuerdo un viernes de abril donde uno de nuestros clientes nos invitó al Gin Tonic virtual y bueno, fue una experiencia nueva y bueno, creo que hay que buscar esos momentos, hay que buscarlos. No estamos acostumbrados a ellos, para nada es lo natural, pero hay que buscarlos. Luego creo que también, y hablabas de cambio cultural, hay que favorecer la cercanía, la cercanía en general, pues, los líderes, apoyar, ¿no? Buscar el hacer las cosas más fáciles, porque, insisto, o sea, hay que buscar eso que normalmente no tienes. Desde el punto de vista de la tecnología, estamos, y iréis viendo, novedades en Teams del tipo que antes conducía media hora a la oficina y esa media hora, por mucho que me quejara del tráfico, me venía muy bien mentalmente, era capaz de organizarlo todo y ahora no tengo esa media hora para, bueno, pues la posibilidad de desconectar, de tener tu media hora de traslado virtual. Yo creo que hay muchas fórmulas y hay que buscarlas porque eso hace falta y es fundamental. Digo que, decía al principio que no nos tendremos que acostumbrar porque yo espero que en ese entorno, ¿no?, de flexibilidad, pero nuevo, al que iremos y que para nada será lo que estamos viviendo en estos momentos, pues creo que podremos combinar y tendremos que ser capaces de planificar una nueva forma de interactuar, ¿no?, para que la flexibilidad sea posible, porque si la única forma que tengo de enterarme de qué pasa en la compañía, de tener acceso a la información, de estar en el proyecto, etcétera, es estando en la oficina, bueno, pues entonces no habremos conseguido lo mejor de este nuevo entorno, ¿no? Pero hay que buscar esas formas, hay que buscarlas, son imprescindibles. Y luego espero de verdad que no tengamos que acostumbrarnos a esto para siempre. Estoy convencida de ello. Oye, José Manuel, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar. A ver, yo creo que efectivamente en muchos sitios hay el culto exagerado al presencialismo, ¿no? Y yo creo que eso es un error que teníamos, e incluso vamos a poner si quieres el caso de, bueno, no, es que aquí no está bien visto irse antes de las 7, no, antes de no sé qué. Bueno, pues esto, claramente ahora yo creo que esto queda absolutamente, queda absolutamente como surrealista, queda absolutamente ya fuera de juego, ¿no? Lo ha dicho antes Pilar, hay que trabajar por objetivos, no es un tema tanto de, no es un tanto de poner, de calentar la silla, es un tanto de tener unos objetivos claros y poder organizarse y cumplirlos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, culturalmente hay cosas que cambiar, como decía Ignacio, ¿no? Pero luego, efectivamente, también nos tenemos que adaptar. Pilar decía una cosa que puede parecer muy banal, pero no lo es, ¿no? El otro día, precisamente, el Club de la Excelencia en la Gestión, que Ignacio es el secretario general, pues organizaba un foro, ¿no? Y me decía, oye, es que no hemos hecho cortes, ¿no? Claro, porque como entra una mesa, entra otra mesa, y claro, la persona que está en su casa, joder, tendremos que darle un minuto para que tenga un resuello, o para que, no sé, para que bostece, ¿no? O para que, en fin, para que se estire un poco, ¿no? Porque en su oficina lo haría, ¿no? Encontraría eso que decía Pilar, ¿no? Incluso yendo en coche de un lado a otro, pues encontraría un momento para desconectar y para volverse a conectar, o para hacer una llamada personal, etcétera. Por lo tanto, nos tenemos que acostumbrar también a este entorno. Y creo que ahí también me parece que Microsoft pues tiene ahí también una
forma muy, o sea, desde luego un vehículo es un buen instrumento para que nos vaya canalizando un poco cómo es el feedback, ¿no? O sea, qué dice la gente, o sea, qué propuestas de mejora o cómo ellos creen que están cambiando los hábitos en función para adaptarse, o sea, cómo la tecnología nos cambia un poquito, cómo el uso a veces, el primer momento no es el que luego va a quedar un uso, pero más racional de todo esto, ¿no? Por lo tanto, entonces, cultura sí, creo que como en el tema del teletrabajo, el coronavirus lo que nos ha hecho es, de repente, pues despertarnos de repente y levantarse ya en el minuto heroico, o sea, en el momento inicial, pero luego tenemos que sopesar un poquito cómo adaptamos un poco la forma de vida y la forma de trabajar también a esto, ¿no? Evidentemente, el otro día lo comentaba un compañero, cuando estábamos todos en casa era más fácil, pero cuando ya hay gente en la oficina y en casa es más difícil a veces pues mantener la dinámica y la ruina. O sea, a veces el que habla en una multiconferencia en donde algunos están con imagen directa, otros no, pues el saber cómo llegas, si llegas o no llegas, pues es diferente. O sea, yo no sé si llegas o no llegas a la gente. O sea, no le puede estar mirando a la cara, ¿no? En ese caso, los que vemos poco tenemos ahí menos problemas, ¿no? Pero ¿cómo saber si estás conectando? ¿Cómo obtener el feedback rápido de la gente? A veces un gesto, un comentario, una mirada, pues hay cosas que se pierden, ¿no? Hay cosas que se pierden y por lo tanto un poco vamos al modelo híbrido y vamos también a tratar de buscar en la tecnología aquellos truquitos, ¿no? Para tratar de realmente poder perder lo menos posible y poder ganar lo máximo de las nuevas ventajas que te aporta esta forma nueva de trabajar, ¿no? En esa línea, Sara Jimeno dice, aparte de este modelo híbrido, puede suponer el empuje final para la oficina sin papeles. Esto es algo simbólico, ¿no? Pero yo creo que es interesante, ¿no? Pilar. Totalmente. Y os sorprenderíais la cantidad de ejemplos, sobre todo en las primeras semanas, en las que tuvimos que trabajar muy rápido para digitalizar procesos de firma o... que todos pensábamos que estaban totalmente superados. Totalmente. Creo que esa es una de las cosas buenas, ¿no? que va a estar aquí para quedarse. Creo que hay muchos procesos que se han mejorado, se han hecho eficientes desde dentro del proceso, ¿no? Las personas que tenían que enfrentarse a esa dificultad se enfrentaron, lo solucionaron, hay tecnología para hacerlo, yo creo que eso es la ventaja, es que es totalmente accesible, pero la persona que tenía que tomar la decisión se enfrentó a ello y lo solucionó. Y ahora nos vamos a encontrar con procesos mucho más digitales, con mucho menos papel, como dices, y eso creo que va a ser una ventaja, ¿no? Para, de nuevo, o sea, yo siempre lo llevo a buscar esa flexibilidad, ¿no? Si yo tengo que ir a la oficina a firmar un papel todos los días, ¿no? Por poner un ejemplo, pues no voy a poder tener esa flexibilidad que tanto me gusta. A lo mejor el viernes quedarme en casa y no hacer el traslado en la N40, que es lo que a mí me gusta y a lo que me gustaría volver. Si tengo que ir a firmar, es un ejemplo tonto, pero creo que nos damos cuenta de lo que... Pues creo que sí, que el papel lo tiene, ¿no? En algunos procesos lo tiene complicado, en otros seguro que no. Y eso está aquí para quedarse, sin lugar a dudas. Alberto, nos hemos quedado sin papeles, ¿no? Bueno, buen libro. Yo creo que efectivamente eso ya venía de antes, yo creo que ya había dinámicas. Nosotros en la casa y con la ayuda de Microsoft también estamos en el Union y la 11 y en Fundación estamos trabajando para tener menos papeles y no es fácil, tramitación de expedientes, etcétera, pero creo que eso ya es una asignatura y creo que esto efectivamente lo ha agilizado más porque la gente no se puede llevar papeles a casa, ¿no? Por lo tanto, ahora está todo residiendo en la nube, esa magnífica nube que tenemos ahí. Y yo creo que también lo hemos visto ya con naturalidad, ¿no? Al principio teníamos mucho, yo creo que a la gente no tener un papel nos daba inseguridad, decía, oye, no, pero un papel es un papel, ¿no? Incluso cuando nos daban un ticket, si os acordáis, nos decían, no, sacan una fotocopia porque luego esto pierde presencia, ¿no? Y entonces, claro, te dices, oye, es que el papel, y además el papel, el normal, no el papel impreso en un ticket de un tal, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto ya, las aplicaciones de los bancos, las agendas digitales, bueno, yo creo que a cada elemento para el que usamos la toma de notas, la digitalización de la escritura, yo creo que a cada elemento en el que el papel tenía un papel que nos parecía imprescindible, le hemos ido buscando una solución tecnológica que hace que el papel dice, bueno, mira, si eres un romántico tal, incluso la lectura, ¿no? Pues a todos yo creo que nos atrae tener un libro de vez en cuando, pero es verdad que, no sé, yo por ejemplo en mi caso tengo 3 hijos, pues la verdad es que yo no tengo sitio en mi casa para poner los libros de los niños, ¿no? Entonces, bueno, pues el que tenga un Kindle, ¿verdad? O lo que sea,
pues me evita, para que compartan los libros unos con otros, pues sí, sinceramente, me da mucha más virtualidad, ¿no? Y la verdad es que quizás hace unos años nos parecería un poco artificial, ¿no?, que un niño con 8 años se tuviera un Kindle o 7 años, y hoy pues nos parece de lo más normal. Y eso no quita que el niño de vez en cuando haya un libro que quiera y que tú se lo regales, porque dicen, bueno, y este libro, regálatelo, y lo ves que disfruta con el libro también, ¿no? Entonces yo creo que hay que mantener, no hay que ponerse tampoco tremendista en la cosa, no hay que hacerse ni contra, ni, o sea, papeles, pues lo menos posibles, ¿no? Lo menos posible, aparte que es un tema de sostenibilidad, etcétera, de orden, de organización, de espacio, etcétera, y creo que vamos un poco a eso, ¿no? Y además, en la medida en que la gente trabaja en casa, no querrá papeles, porque es que en tu casa ya bastante tienes con lo que tienes, o sea, no te podrás llevar papeles, con lo cual eso va todo muy en sintonía, ¿no? Papeles no, sí tener las cosas muy organizadas, muy ordenadas, creo que las herramientas han sido muy capaces para eso. Nos tienen que enseñar a los no nativos digitales que eso es, o sea, que nos es rentable hacer en esos entornos nuevos, que yo creo que ya lo vamos viendo porque es evidente, pero si a alguien no le quedase tan evidente, pues con un poquito de formación, con un poquito de aprovechamiento de esas técnicas y de explicártelas un poquito, pues lo ves claro. Creo que todos ahí hemos dado un paso tremendo que si nos lo preguntasen hace un tiempo no lo confesaríamos que iba a ser tan rápido. Vamos. Yo desde luego no. Bueno, vamos a con una última pregunta de Jesús Hernández y os pregunta, ¿cómo creéis que se va a transformar el tejido productivo con el plan que tenemos en marcha de recuperación, calidad y resiliencia? Pilar. No tengo la bola de cristal, pero desde luego es una grandísima oportunidad para que se transforme, se digitalice y se haga más sostenible. Y creo que los números de los fondos dan vértigo. Realmente es una cantidad muy grande de dinero, muy enfocada a esas dos actividades, ¿no? Y creo que sí, el reto está en la ejecución y el reto está en buscar aquellos proyectos que tienen el impacto. Pero sí, si me permitís, yo creo que con un matiz, dedicarle meses a pensar cuáles son los proyectos. Yo creo que las cosas hoy ya no se hacen así. Hoy se trata de empezar, se trata de en 3 meses tener el mínimo producto viable que eres capaz de lanzar, eres capaz de ver la respuesta y eres capaz de modificar. Entonces yo diría que la oportunidad de transformar el tejido productivo hacia más digital y hacia más sostenible, y que eso tiene implicaciones en el tipo de trabajos que se crean, vamos, que creo que no hace falta detenerse mucho en explicarlo, merece la pena, lo vemos, está ahí. Entonces vamos a echarlo a andar, ¿no? Y no hace falta empezar con billones y billones, se puede empezar pequeño e irlo refinando a medida que avanzamos. Y esa sería mi petición, si me permitís, toda la gente importante que nos está oyendo y que está siguiendo esto hoy. No podemos perder la oportunidad, Alberto. Pues evidentemente, yo creo que ahí Pilar ha comentado los temas fundamentales, la sostenibilidad, la modernización, pero también está el tema de la inclusión, ¿no? Creo que es una oportunidad también para que todas las personas entren en esa nueva etapa. Creo que yo estoy como Pilar, creo que hay que planificar mínimamente, pero que hay que ponerse a trabajar y que ponerse a andar. Creo que además en España tenemos una buena experiencia en la gestión de fondos comunitarios, creo que lo sabemos hacer y hemos dado buenos rendimientos y buena prueba de ello. Creo que en Europa nos respetan muchísimo, por lo menos nosotros nos sentimos muy respetados, y creo que ahí el gobierno tiene ahí efectivamente una oportunidad de, cuidado, no de languidecer la vida de quien, de algo que no sea productivo, no de alargar la muerte dolorosa de algo, sino de modernizar, de poner en valor, de poner en marcha nuevos modelos productivos, de poner en marcha nuevas actividades que van a generar un cambio y van a irradiar un cambio alrededor, un cambio trascendental, ¿no? Por lo tanto, esto es para lo que es, esto es para pegar un salto hacia adelante y no para morir con menos dolor, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro, porque si no lo tenemos claro, vamos a hacer las cosas mal, ¿no? Y por lo tanto, creo que hay llegar al gobierno en tenerlo claro también y en priorizar los proyectos que nos permiten dar un salto hacia adelante. Desde luego la tecnología tiene un papel importantísimo porque estamos carentes de fuerza tecnológica, estamos carentes de formación de las personas para sacar el máximo rendimiento a los recursos tecnológicos,
y estamos carentes tenemos que mejorar, redoblar los esfuerzos en la sostenibilidad y tenemos que aprovechar todo eso para hacer que en la economía productiva entren también personas, colectivos que hasta el momento pues estaban un poco mirando los toros desde la barrera porque nadie les invitaba a pasar, ¿no? Yo creo que aquí eso es una oportunidad muy buena y también, lo hemos dicho también antes, de meter también en la rueda productiva a espacios que no lo estaban antes, ¿no? Esas zonas menos pobladas, ¿no? que pueden estar ahí, ¿no? Pero que pueden tener un valor importante más allá del turismo rural, que ya está muy bien, ¿no? Está muy bien el turismo rural, pero tenemos que buscar también el entorno rural sirva para otros modelos productivos que hagan que se construyan y que den valor a los sitios, ¿no? Y que para eso también la administración luego tiene que poner servicios, ¿no? Porque uno quiere trabajar desde un entorno más tranquilo o con una serie de añadidos, ¿no? Lo que no quiere trabajar es como si fuera un monje en el desierto, ¿no? Necesitas tener una serie de servicios y de elementos alrededor de colegios, de servicios, sanidad, etcétera, medios de comunicación, etcétera, ¿no? O sea, bueno, yo creo que ahí también hay que generar las condiciones para que las personas decidan dar ese salto también y puedan realizar, y las empresas, ¿no? Puedan establecer centros de trabajo en entornos en entornos que no son los habituales. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos. Lo tenemos que dejar aquí porque esto daría para muchísimo complemento y muchísima pregunta, pero bueno, hay que acotar. Lo que no tenemos ahora sobre todo es tiempo, que esto es un problema que es lo que tenemos con el teletrabajo o con el formato mixto. Y nada, nos volvemos a encontrar en un nuevo acto de Servimedia, Pilar y Alberto y Pilar, a través de Microsoft Teams, por ejemplo. Por cierto, Pilar, que lo estamos haciendo y que lo seguiremos haciendo. Muchísimas gracias a los dos y a los que nos han acompañado esta tarde. Hasta la próxima. Muchas gracias. Chao. Hasta luego, Pilar. Hasta luego, Sebo. Hasta luego.